Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Más Vida. Qué gusto que estén compartiendo con nosotros este momento. Tengo la oportunidad de poder estar en esta ocasión con uno de mis pastores, el pastor Ever Mejía. Bienvenido. Gracias, Dios les bendiga a todos. Gracias, Yaeli, por esta maravillosa invitación, ¿verdad? Que ya días pues estábamos pendientes de estar aquí con usted y pues agradecido por la oportunidad, realmente. Damos gracias a Dios por esta preciosa oportunidad que nos da. Y para iniciar, queremos hablar un poquito. Él lleva una trayectoria bastante larga en nuestro ministerio, Ministerio Internacional Hebreos. Ha sido líder, luego ha sido supervisor, Correcto. coordinador y ahora pastor. ¿Cómo ha sido esa transición? Pues para la gloria del Señor, ¿verdad? Hay cosas que en la vida nosotros no las pedimos. Más sin embargo, Dios se encarga de ir añadiendo siempre en nuestras vidas conforme nosotros buscamos y nos enfocamos en ese servicio del Señor, pues Él va viendo el corazón de cada uno de nosotros, y cuando menos pensamos hay algo que se nos está acercando, hay algo que viene en camino y no nos damos cuenta, pero cuando ya está a la puerta y nos dice esto es suyo, pues en ocasiones lo primero que hacemos es negarnos, porque pues esto no es por emoción, ¿verdad? Es decir, ahora usted es coordinador, usted va a ser pastor. Creo que recuerde que la Biblia dice que al que más se le da, más se le demanda. Entonces son cosas por las cuales de repente en ocasiones dijimos, no, creo que hay otra persona para eso. Puede ser que haya... Vamos a sentirnos que hay personas más capacitadas. Exacto. Entonces, pienso que como que nos negamos a nosotros mismos ese punto de que no podemos, de que no es nuestro, o de que tal vez no somos capaces de desarrollar dicho ministerio, por decirlo así, ¿verdad? Pero realmente en el camino aprendemos que es Dios el que llama, y es Dios el que enseña, y es Dios el que guía, y el mismo Dios es el que da la sabiduría. O sea, el hombre por sí mismo no puede de repente, sí, o cualquiera podría decir, no, yo quiero ser pastor, yo voy a fundar una iglesia. En sus propias palabras podría ser, puede que lo haga, si tiene los recursos lo va a hacer, pero cuando tratamos en el asunto espiritual hay cosas que el hombre natural no las puede hacer. Todo viene de Dios, hay algo que viene de arriba, ¿verdad? Entonces cuando nosotros ya estamos en el camino nos damos cuenta que Dios está ahí con nosotros, y nos damos cuenta que ya las cosas ya no se mueven porque yo quiero que se muevan, sino porque Dios está moviendo eso a favor de nosotros. Y pues ha sido la verdad un gran honor, un gran privilegio, aunque hemos llorado a veces, de repente decir no, ya no quiero continuar en esto, pero como le digo, es Dios el que nos ha fortalecido hasta el día de hoy. Y justamente el tema del cual vamos a hablar el día de hoy tiene mucho que ver con la última frase. Exacto. Hay momentos en los que queremos rendirnos, no solamente del liderazgo, de un cargo en específico, sino en nuestra vida cristiana. Claro, es un punto que, por ejemplo, del tema que estamos hablando, está muy bonito porque está permitido cansarse, pero no rendirse. Porque pienso que en el Evangelio vivimos muchas veces, y muchas personas viven esto, que en ocasiones quieren decir, ya no. O sea, el cansancio físico a veces y espiritual dicen, ya no continúo en esto. Pero el apóstol Pablo nos da una buena enseñanza, porque él mismo decía, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado todo. O sea, hay cosas que en la vida pensamos que no, hasta aquí nomás, esto es todo lo que yo puedo dar, no. Mas sin embargo, en el Señor recobramos todas las fuerzas, en el Señor recobramos el ánimo. Me encanta la historia de José, porque prácticamente se relaciona mucho con este tema. Un hombre soñador, un hombre que realmente habló antes de lo que él iba a hacer. Mas sin embargo, vivió momentos en los cuales sufrió. Primero era humillado por sus hermanos, era envidiado por sus hermanos, luego fue vendido por sus hermanos, estuvo como esclavo, luego fue acusado injustamente en la cárcel. Mas sin embargo,
La Biblia no habla de un rendimiento, no habla de una retirada de José. La Biblia habla de una confianza en sí mismo, ¿verdad? En su momento, podríamos decirlo así de esta forma, sí se cansó. Esperar tanto tiempo para ver el resultado de aquellos sueños, de lo que Dios le había mostrado. Tener que soportar aún el desprecio de sus hermanos. Todas esas cosas, a muchos de nosotros puede que en un momento nos lleguen ¿cómo se llama? A colapsar y decir ya no más, hasta aquí. Y hay algo, aparte de la vida de José, que es un ejemplo de perseverancia y de confiar en el Señor. Moisés tuvo un momento Exacto, también. de quiebre en medio de un largo proceso, no solamente en su vida personal, o sea, en su liderazgo, sino la responsabilidad de poder guiar a un pueblo numeroso. Exacto. No era una carga fácil, ¿verdad? Pero este tema que hoy nosotros estamos tocando aquí relaciona las dos áreas espirituales y en el área física personal de cada uno de nosotros, porque muchas veces nosotros tenemos metas personales, proyectos, por ejemplo, ¿quién no quiere ser licenciado, abogado, ingeniero, muchas cosas? Pero en el transcurso de esa carrera hay problemas, en el transcurso de esa carrera hay muchas veces que hay obstáculos que pareciera que no se pueden, ¿cómo se llama?, evadir o pasarlos. Y de hecho hay personas que a media carrera se quedan porque realmente, exactamente, ellos se cansaron, pero también se rindieron. Y eso sucede mucho cuando uno, por ejemplo, trabaja y estudia, que yo sé que muchas personas trabajan y estudian. Y llega un punto donde uno está tan cansado en el ámbito laboral, ¿verdad? Porque tiene responsabilidades, que uno dice, ay, voy a dejar la carrera. Exacto. O me voy a tomar un tiempo, pero luego viene el desánimo y ya queda aquello inconcluso, no alcanzamos a terminar. Y en eso la mente a veces nos juega, creo que malas jugadas, nos afecta el hecho de poder, de tener algún tipo de aspiración y decir, en este punto ya no lo puedo lograr. Exacto. Porque han pasado los años, porque mucha gente ha dejado la universidad y luego pasan años y quieren retomar la universidad y empiezan a dudar. Se cansaron, se rindieron y dijeron, ya no voy a seguir, ya no voy a continuar. Exacto. En la vida, pues creo que cada uno de nosotros hemos vivido momentos en los cuales pensamos que las cosas no se van a tomar. Si yo hablo de mi vida personal, si yo hablo de un momento en el cual yo estaba iniciando mis estudios, por ejemplo, en el bachillerato, voy a poner ese ejemplo. No tenía un buen trabajo para comenzar, primer obstáculo. No tenía un apoyo familiar, segundo obstáculo. Entonces llegó un momento en el cual yo dije, no puedo continuar, y lo dije. Y le dije a mis compañeros, yo me retiro del colegio porque no puedo más. O sea, yo recuerdo, fueron momentos muy duros que yo viví exactamente porque yo pues en ese entonces vivía solo todavía, alquilaba un apartamento en el cual también tenía meses atrasados de renta, ¿verdad? Esto le puede pasar a cualquiera. Y todo eso me tenía a mí sofocado, cansado, lloraba, no quería continuar. Y en un momento en que sí dije, hasta aquí nomás. Y recuerdo perfectamente ese día. Ni le dije al maestro que yo me iba a ir, simplemente agarré mi mochila. Y yo ya había hablado con algunos compañeros, digo, yo ya no continúo, yo no puedo más, no tengo. O sea, es algo difícil porque era un proceso duro en el cual yo no tenía ni tan siquiera en ese momento, recuerdo, ni para tomarme un agua. O sea, comprar un agua, que en ese entonces todavía costaba creo 2 lempiras o 1 lempira, no me recuerdo. Y todo eso me estaba cansando, ¿verdad? Me estaba prácticamente destruyendo físicamente, psicológicamente. Pero hubo una compañera que me dijo, Ever, no te vayas, aguántate. Mientras no te digan en el colegio que te vayas, porque lógico tenía unos meses atrasados.
Y, y realmente escuché a mi compañera, recuerdo, y le digo, voy a continuar, lo voy a hacer. Y después recobré el ánimo, comencé a recobrar el ánimo y dije, sí, lo voy a lograr. Yo me voy a graduar porque me voy a graduar. Y mi graduación va a ser así, así. Y para no alargar mucho la historia, yo recuerdo que en la graduación era el que tenía más invitados, porque vino mi familia, que era lo que yo quería. O sea, yo quería mostrarle a mi familia que yo podía lograr algo. Y aunque de repente podría en ese momento decir, eso no es mucho, para mí sí lo era. Porque luché, aguanté hambre, lloré, muchas cosas. Entonces, en ese momento, si yo me hubiese rendido, creo que posiblemente no estuviera donde estoy. No le estoy diciendo que yo tengo una carrera universitaria, no la tengo. Pero si yo hubiese salido de ese lugar, no estaría donde estoy ahora. Así es. Porque ahí se me comenzaron a abrir las puertas. Entonces, si yo me hubiese rendido, creo que muchas puertas que se me iban a abrir a mí en el futuro, ¿verdad? Que es el presente de hoy, por decirlo de esta forma, esas puertas yo no hubiese logrado pasar por ellas si yo me hubiese rendido en aquel entonces, ¿verdad? Entonces, hay muchas personas que de repente en este momento, en la actualidad, pueden estar viviendo eso. Y yo quiero, de repente, cuando estas personas escuchen esto, tienen que recobrar el ánimo, porque está en nosotros. O sea, cuando nosotros trabajamos el interior, o sea, nuestro interior, y decir, sí lo puedo hacer, lo hacemos. Porque nada hay difícil. Si lo creemos, imagínense esto, en el Señor, lo creemos, lo vamos a hacer. Por eso, Segunda de Crónicas, en el capítulo 4, versículo 16, dice, por tanto, no desmayemos. Antes, aunque, dice, nuestro hombre exterior, se ve desgastado. O sea, en el interior, dice, no obstante, se renueva día con día. En el Señor, nosotros podemos estar sin fuerzas. Podemos estar desanimados tal vez en un momento, pero Él nos anima, nos restaura, y creo que es el único capaz de hacer que el ser humano recobre el ánimo en sí mismo. Pero hay personas que, hay otro asunto muy importante también, Jaylee, que es muy importante tocarlo, que muchas veces es un hábito que nosotros no tenemos, muchos de nosotros no tenemos, pero que en un momento yo comencé a adoptar ese hábito, y también es muy importante la lectura. Por ejemplo, leer un libro, eso nos anima, porque de repente estamos viendo la historia de alguien que quiso hacer algo y de repente un amigo lo traicionó, pero él continuó y logró su objetivo. Eso nos ayuda también. Entonces, ¿verdad? En el mundo entero hay muchas personas que no llegan a cumplir su propósito simplemente porque se desanimaron. Y si hablamos en el área espiritual, hay muchas personas que ya no están en la iglesia porque se desanimaron. Porque no importa el problema que esté pasando la persona en sí, no importa por la prueba, por la tempestad que esté pasando, no importa. Durante tenga esa confianza en el Señor, va a haber un resultado positivo. Hay una historia bien interesante que yo leí en un libro, y yo creo que tiene que ver con la perseverancia. La perseverancia no se tiene que ahogar aunque estemos en medio de la prueba más difícil. Y persistir no solamente en nuestra fuerza, ¿verdad? Persistir en la esperanza, en la fe, tener la convicción de que de donde sea Dios nos va a sacar, ya sea de problemas económicos. Y leía una historia de un hombre que se decidió a comprar una mina. Resulta que compra la mina y convence a todos sus vecinos para poder comprar la maquinaria y extraer el metal precioso que había en la mina. Y todos los vecinos colaboran con él, logran darle el presupuesto que necesitaba y logran comprar la maquinaria. El hombre empieza a cavar y a cavar y a cavar y a cavar
y no logra extraer absolutamente nada. Y llega un punto en el que el hombre dice, gasté todo lo que tenía, compré esa máquina que me costó una gran suma de dinero y no pude extraer absolutamente nada. Decepcionado el hombre, vende la máquina a otra persona y con eso logra pagarle a los vecinos la inversión que había hecho. Y el que compra la máquina va y busca a un especialista en minas y se da cuenta de que estaba a 3 o 4 metros de poder extraer todo lo que necesitaba de la mina y se convierte en millonario. Y el hombre que vende la mina se da cuenta que este hombre extrajo todo, se hizo millonario con la máquina que había comprado a un precio inferior, porque obviamente, y dice, ¿qué hice? ¿En qué momento este hombre logró extraer todo el oro? Pero eso no es lo interesante de la historia. Lo interesante de la historia es que esa fue una lección de vida para este hombre. Porque dijo, yo no me vuelvo a rendir nunca. Ni así esté desesperado, ni así esté endeudado. De la manera en la que yo esté, yo no me voy a volver a rendir nunca. Y creo que a veces a nosotros nos pasa que estamos cerca de la promesa que Dios nos dio. Estamos a punto de cruzar la meta, estamos llegando. Y ahí. Exacto, a veces ya en el último punto, Sí. Cuando hablamos del último punto, es que ahí está lo indicado, es cuando nosotros tomamos la decisión de decir, ya no voy a continuar, esto no es para mí. Hay muchos que dicen, esto no es para mí. Creo que es un error del ser humano, de nosotros, por decir, esto no es para mí, cuando nunca lo hemos intentado. Hay cosas en la vida que, en todo lo que nosotros hacemos y todo lo que tenemos en la vida, lo hemos aprendido. En la vida, ninguno de nosotros, desde que nació, creo que usted cuando nació ya no podía, o por decirlo de esta forma, creo que cuando usted nació ya podía conducir, es algo que no es así, que ya podía leer, incluso hablar, incluso a caminar, todas esas cosas. La vida es una escuela de enseñanza para todos nosotros. Y cuando nosotros tomamos una decisión de decir, hasta aquí nomás llego porque no puedo más. Otra cosa, no podemos escuchar a las personas que son negativas a la par de nosotros. Porque cuando alguien nos dice, no haga eso, que no le va a funcionar. Mire, va a perder su dinero, va a hacer esto. Pero si usted no lo intenta, ¿cómo se va a dar cuenta que realmente no funciona? Si la persona no intenta hacer algo, ¿cómo se va a dar cuenta que algo no funciona? Conocemos historias de muchas personas como la que usted contó, que después se arrepienten de no haber tomado este asunto, ¿verdad? Es decir, ¿por qué no lo hice antes? Porque hay cosas en la vida. Por ejemplo, otro caso, mi esposa. Yo recuerdo que cuando yo me casé con ella, su anhelo era ser estilista, tener un salón de belleza. Pero ella lo que tenía era un espejito pequeño, una silla de plástico y una plancha. Pero ella tenía un sueño. Y aunque hubieron personas que tal vez se rían de ella, porque ella planchaba pelo, y se los planchaba tal vez a las vecinas, y ella dijo, un día voy a tener un salón. De repente puede que, como le comentaba, muchas personas pudieron haberse burlado, pero hoy por en día es un salón no inmenso, pero es un sueño cumplido. Entonces, en la vida hay cosas que sí se pueden hacer con persistencia, o sea, no rendirse. Hubieron momentos en los cuales decía, lo iremos a lograr. Yo siempre le dije, sí lo va a lograr.
yo siempre le digo, todo va a salir bien. Porque me he caracterizado una persona realmente que, o sea, yo tengo fe en ese aspecto. Y digo, algo, esto va a suceder. Y entonces, porque nos hemos apegado a esa fe, a la creencia en Dios, porque todo lo podemos en Cristo. Él nos fortalece, dice la palabra. Entonces, si Él está con nosotros, todas las cosas que podemos hacer son increíbles. El Señor le dio la sabiduría al hombre y Él nos habla de muchos casos en la Biblia. Por ejemplo, los 5 talentos. Aquellos hombres que le dio 5, al otro 3 y al otro 1. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este asunto? Aquel que recibió 1 prácticamente enterró lo que se le había dado. Alguien que dijo, yo no puedo hacer lo que los demás están haciendo, porque más bien es prohibido lo que ellos están haciendo. Pero el Señor nos ha dado las cosas para que nosotros podamos multiplicarlas, ya independientemente sea espiritual, sea algo secular. Pero en la vida tenemos que aprender, y muchas veces pensamos que todo va a llegar así porque creemos en el Señor, todo va a llegar así nomás. Claro. Tiene una acción que tiene que traer resultado. Aún cuando hablamos de esta forma. La fe sin obras. Exacto, la fe sin obras es muerta. Si no oramos, y si oramos y no accionamos, ¿verdad? Es como aquel que estaba ahogándose en el mar, ¿verdad? Y le pidió al Señor que lo ayudara, que lo auxiliara, pero cuando se acercó el primer barco que lo quiso ayudar, él dijo que no, que el Señor lo iba a ayudar. Luego llegó otro y tampoco. A veces queremos cosas sobrenaturales para poder creerle a Dios, y a veces Dios usa personas, usa momentos, usa circunstancias, usa diferentes métodos para poder. Es correcto. Es como cuando uno está en el camino incorrecto y hay personas con nosotros que son correctas en el camino que nosotros andamos, que es incorrecto. Y son personas que nos están diciendo, mira, este no es el camino que tú tienes que elegir. Esa persona en ese momento está con nosotros porque es un instrumento que Dios está poniendo ahí para librarnos a nosotros del camino incorrecto, del cual en el camino, como dice la Escritura, que es un camino de muerte. Entonces, luego nos damos cuenta que el Señor no nos ha hablado así frente a frente, pero ha enviado a alguien a advertirnos de las cosas que pueden suceder. Y hoy por hoy muchos de nosotros hemos conocido al Señor de esa forma. Tenemos la dicha y la certeza de que hemos conocido al Señor, y tenemos esa fe, esa confianza hoy, que ya no somos el mismo, no somos la misma persona. Por ejemplo, hay personas cuando me ven, más sin embargo, en mi pueblo, son personas que me conocieron como era yo y como soy el día de hoy. Entonces, aún le digo a mi esposa, si usted me hubiera conocido antes, no creo que estuviéramos casados, porque son cosas en la vida que traen un cambio. Definitivamente. Entonces, si nos rendimos, por eso le digo, si yo en el principio allá me hubiese rendido, creo que no estaría donde estoy, porque ahí se me empezaron a abrir las puertas. Ese era el lugar que Dios tenía para mí, aunque yo estaba sufriendo. Por eso me recuerda la historia de José. O sea, a mí no me vendieron mis hermanos ni nada de eso, pero lloraba. Yo quería cumplir un sueño, mas sin embargo tenía obstáculos, tenía muchas cosas que no estaban a mi favor. Pero yo quería cumplir un sueño. Y hoy por hoy vivo completamente agradecido con una familia que Dios me ha dado, una esposa, unos hijos maravillosos, el trabajo en la obra del Señor, que es lo más agradable, lo más maravilloso, ¿verdad? Que realmente amo estar en la obra del Señor, amo servirle al Señor, amo predicar la palabra. Me encanta, me gusta enseñar la palabra a otros, no importa donde sea. No busco templos lujosos, no busco de repente, si no es un estadio, no importa, en la calle, donde sea, porque no estamos nosotros para decir yo quiero cosas grandes, pero las cosas grandes, ¿en qué forma? Sin el Señor, o sea, Jesús anduvo por los caminos, por las ciudades, y nosotros tenemos que hacer lo mismo, andar en las calles anunciándole a la gente, ¿verdad? Hay gente que, imagínense un mensaje en ese momento a una persona que está desanimada, a una persona que todo le ha salido mal en la vida. Y que a veces, perdón, pastor, que a veces, desafortunadamente, a veces las palabras de ánimo
no vienen de las personas que nosotros creemos. Es correcto. Y creo que, bueno, si pudiéramos dejar por lo menos 4 cosas en qué reflexionar para no rendirnos. Ya dijimos que yo creo que importante es aprender a descansar. Que descansemos no significa que nos hayamos rendido, ¿verdad? Significa que vamos a hacer una pausa de todo lo que está sucediendo, que a lo mejor nos abruma, que a lo mejor nos tiene cansados y poder pedirle al Señor ayuda. A veces no le pedimos ni siquiera a Dios ayuda. Es correcto. Sino que simplemente nos frustramos y ya nos damos por vencidos y ya abandonamos todo. Ese es el peor error, porque no consultamos a Dios. Otro de los puntos en los cuales nosotros podemos enfocarnos es no escuchar las personas negativas, en este caso, ¿verdad? Aquellas que nos dicen no vas a lograr eso, no vas a poder hacerlo. Porque si escuchamos a las personas negativas, prácticamente vamos a estar aceptando nuestra derrota, por decirlo así. No voy a lograr esto. Tiene razón Julano de tal, pero es nosotros, es yo que quiero hacer esto. No es para la otra persona ni tampoco es yo que lo quiero hacer. Entonces cuando nos enfocamos en eso, vamos indefinitivamente, lo que digan los demás, nosotros vamos a lograr nuestro objetivo. Y el otro punto muy importante es pues vencer el miedo. Okay, entonces eso es muy importante, el miedo. Hay que vencer el temor, porque esas son las cosas que nos hacen a nosotros retroceder o terminar. Por esa razón, ¿cómo se llama? Pedro, cuando quiso caminar sobre las aguas y llegar hasta donde Jesús estaba, ¿qué le impidió llegar allá? El miedo, el temor, el no estar seguro, escuchar las adversidades, ¿verdad? Esas cosas. Entonces, este es un punto muy importante para todas las personas. No detenerse, no desmayar, sino que esforzarse y decir, sí lo voy a hacer, sí lo voy a lograr, ¿verdad? Gracias, pastor, por esas palabras de ánimo. Yo sé que van a edificar no solo el cuerpo de Cristo, sino todo el que tenga la oportunidad de escuchar este podcast. Así que en esta ocasión nos vamos a despedir, esperando que puedan suscribirse a nuestro canal de YouTube como Más Vida HN y en Spotify. Nos vemos en el próximo episodio.